Buenos días, hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo una pequeña meditación de la palabra de Dios. Y bueno, el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes lo titulé El acusador de los hermanos. Y hemos sido llamados, hermanos, a redimir y no a destruir. Tenemos que tener en cuenta de que la obra que el Padre Celestial quiere hacer con cada uno de nosotros no se limita solamente a una obra personal, ¿sí? Sino que Él quiere que, así como nosotros lo hemos recibido a Él, se nos ha encomendado una obra para que podamos también redimir a, a nuestros hermanos, ¿sí? Y aquellos que quizás son más débiles que nosotros en la fe. Teniendo en cuenta esto, vamos a preguntarnos, ¿estamos trabajando para Cristo o para Satanás? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque realmente muchas veces pensamos de que como, por decir así, entre comillas, nosotros estamos bien con el Salvador, entonces dejamos a un lado lo que es la obra con nuestros hermanos. El Salvador nos ha dado una obra y es la obra de poder llevar el Evangelio, pero no llevarlo de una manera arbitraria, sino precisamente esta semana estuvimos estudiando de que Él nos manda que amemos, ¿cierto? Que todas las cosas que hagamos sean hechas con amor. Y el Padre Celestial nos va a pedir cuentas. Acordémonos que fue lo que le preguntó el Salvador a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Entonces, esa misma pregunta no la tenemos que hacer nosotros y responder nosotros. Claro que somos guardia de nuestros hermanos. ¿Cuál es la obra de Cristo? Vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 19 al 20? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo? Reconciliarnos con Dios. Pero dice que esa obra también nos la ha encargado a nosotros. Y una de las cosas que me lleva a recalcar esto es que en la oración del Salvador, Él oró por la unidad de su pueblo. Y desafortunadamente, hermanos, hay veces vemos que nos falta más unidad. Y pues no hablo básicamente en nosotros, sino que si nosotros nos ponemos a mirar, hay muchos ministerios que trabajan por su cuenta y no estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Y este es el testimonio que el Salvador dice para que el mundo crea que tú me has enviado, porque una casa dividida no puede permanecer. Y esto es lo que el Salvador desea, que nos unamos. Pero tristemente hay una obra que el enemigo está haciendo y que está causando división, ¿ya? La obra de Cristo es reconciliarnos con Dios y que lleguemos a una unidad. Pero la obra de Satanás es la siguiente. Dice Apocalipsis 12:10, de allí salió el título, 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gloria a Dios porque fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Pero, hermanos, tristemente, el enemigo, aunque de una manera limitada, lo sigue haciendo a través de los hombres y aún en medio del mismo pueblo de Dios. Él está utilizando, o nos está utilizando, yo me incluyo porque quizás hasta uno ha caído en eso, no se ha dejado utilizar por el enemigo acusando a los hermanos. Pero esto es una obra de Satanás. Veamos de qué manera trabaja Satanás. En el Antiguo Testamento tenemos dos ejemplos, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero sí lo vamos a recordar y esto nos recuerda la obra de Satanás de acusar a los hermanos. El primero, vemos el caso de Job, cuando el Salvador presentó delante de Satanás a este
ser intachable, íntegro, recto. Satanás, ¿qué hizo? Empezó a acusarlo y a decir, pero ¿cómo no vas a servirle a Dios de balde si usted lo tiene resguardado? Y aún así el Padre Celestial permitió que lo afligiera. De esa manera el enemigo trabaja actualmente. Nos aflige, ¿ya? Él nos aflige, nos prueba, porque recordemos que ninguno de nosotros somos probados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿sí? Dios permite que el enemigo nos aflija, pero Él sigue haciendo esa obra, aunque de una manera limitada, y aún a veces está utilizando a los mismos hermanos para afligir, ¿ya? Y ahora el otro ejemplo lo tenemos en Josué y el ángel, ¿cierto? Yo creo que recordamos esto cuando dice que fue presentado delante del sumo sacerdote con sus vestiduras sucias, y Satanás empezó a acusarlo. Y es importante esto, hermanos, porque en el primer caso vemos que el enemigo acusa y aflige a cualquier persona, ¿sí me entiende? A cualquier persona. Pero en el segundo caso vemos cómo el enemigo también acusa a los siervos de Dios. Y esto es muy delicado, hermanos. La palabra de Dios dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, ¿sí? Porque es cierto, hermanos, de que aún dentro de los ministros, siervos de Dios, pueden haber falencias, porque somos seres humanos y nos equivocamos, pero nosotros no debemos estar resaltando los errores y las falencias que tenemos entre nosotros, porque es que ahorita vamos a leer una cita y no me voy a adelantar, porque si no me extiendo mucho y acá termina el tema. Vamos a ver algunos casos de acusación que están en la palabra de Dios, y veamos que cada uno de estos casos de acusación iban acompañados de algún motivo maléfico. Primer caso, por celos, Aarón y María acusaron a Moisés. ¿Por qué? Por celos. Por envidia, los sabios de Babilonia acusaron a Daniel contra el rey Darío. ¿Por qué? Por envidia. Por odio, Amán acusó a Mardoqueo y a su nación contra el rey para exterminarlos. Con malicia, los escribas y los fariseos acusaron a María Magdalena. ¿Para qué? Para hacer caer al Salvador. Por envidia, los escribas y los fariseos acusaban a Jesús. Y algo que nos puede estar pasando a nosotros. Por autosuficiencia, el fariseo acusó al publicano. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, cada vez que nosotros abrimos nuestros labios para hablar mal de un hermano y empezar aún a indagar cuáles son los motivos que nos están llevando a nosotros a hacerlo. La sierva del Eterno, en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, titula El acusador de los hermanos es el espíritu de Satanás. Cualquiera que confíe que es justo, mire, cualquiera que confíe que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto peores sean, tanto más justos aparecerá él por contraste. Su justicia propia lo induce a acusar. Condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestando el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu les es imposible ponerse en comunión con Dios. Mire, tremendo esto. Con este espíritu les es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. Mientras nosotros nos consideremos mejor que los demás, no vamos a sentir necesidad de nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque Dios no nos ha dado a nosotros un modelo imperfecto. Si nosotros nos vamos a empezar a comparar con los demás, quizás podamos ver que seamos mejores. Pero si nos comparamos con el modelo que el Padre Celestial nos ha dejado, que es Cristo, ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Por eso nosotros no tenemos que quitar la mirada del Salvador, ni ponerla en los hombres, ni ponerla en nosotros mismos, porque podemos llegar a esta condición de justicia propia y de llegar a hacer la obra de Satanás, acusando a los demás y condenando a los demás. Ahora, ¿está bien juzgar a aquellos que son más débiles que nosotros? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás también para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que nosotros mismos juzgamos, vamos a ser juzgados también. Nosotros tenemos que tener, y yo siempre lo recalco, hermanos, seamos severos con nosotros mismos, pero misericordiosos con nuestros hermanos. Exijámonos a nosotros mismos, pero al momento de nosotros ir a hablar con nuestros hermanos, tratemos de ser misericordiosos, porque de la misma manera en que nosotros le exijamos a nuestros hermanos, el Salvador nos va a exigir a nosotros, porque si tenemos una norma tan alta de santidad, entonces ¿por qué no lo hacemos? En Romanos capítulo 2, versículo 1 nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tristemente muchas veces ocurre de que eso que tanto juzgamos y que tanto aborrecemos, lo estamos haciendo nosotros. Y muchas veces el Padre Celestial permite que caigamos en esa misma condición en la que nosotros estamos juzgando para que nos demos cuenta de que nosotros también somos débiles y podemos caer en tentación. Ahora, ¿somos hacedores de la ley o somos jueces? Importante eso. ¿Somos hacedores de la ley o nos hemos constituido jueces? Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12 nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? A mí me llama la atención porque la sierva del Eterno hace un comentario respecto a esto y dice ella que nosotros podemos estar haciendo la obra del anticristo, el cual se exalta sobre Dios y se siente en el trono de Dios cuando nos constituimos jueces. Tenemos que tener cuidado, hermano. Yo no estoy diciendo, obviamente, de que el pecado no haya que reprenderlo, porque la palabra de Dios también es clara respecto a eso. O sea, el pecado abierto se debe reprender, pero como dice la Escritura y como lo hacía el Salvador, de la manera correcta y siempre usando de amor, porque aún la sierva del Eterno dice que si nosotros no tenemos amor para reprender un pecado, es mejor que no lo hagamos, porque lo que vamos a hacer es destruir y no construir, que es lo que nos ha mandado el Salvador, ¿ya? Pero hay veces que nosotros murmuramos por cosas insignificantes, ¿ya? Que se pueden solucionar hablando y aún por pequeñas cosas que quizás a veces pequeños ultrajes que a veces sentimos que nos hace nosotros y ya nosotros lo magnificamos, ¿ya? Entreguémosles todas esas cosas al Creador y antes oremos por nuestros hermanos y pidámosle al Padre Celestial que nos ayude a amarlos realmente, porque solamente el amor es capaz de soportar todas estas cosas. En Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37 nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mire, tremendo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire, o sea, el juicio que llevará Dios para examinarnos a nosotros mismos abarca nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Después de que terminamos de hablar con alguien, ¿nos estamos lamentando de lo que hemos hablado? ¿O podemos darle gloria a Dios porque ha sido una conversación constructiva? ¿Ya? O sea, yo digo que nosotros debemos meditar mucho en el tema de nuestras conversaciones, de nuestras palabras, porque aunque no lo crean, la palabra de Dios dice que la lengua es un pequeño miembro que puede encender grandes fuegos. Y también dice que la persona que es capaz de dominar la lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. O sea, tan importante es dominar nuestras palabras, porque por nuestras palabras se han llevado aún grandes guerras. Es importante el tema de cuáles son nuestras conversaciones. Ahora, ¿qué ocurre si nos convertimos en piedras de tropiezo? En Lucas capítulo 17, versículo 1 al 2 nos dice la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, o sea, van a venir. Y ahí también tenemos que ponernos en la otra parte, ¿sí?
Y en la otra parte es cuando nosotros hemos sido vituperados, cuando nosotros hemos sido ultrajados. O sea, tengamos en cuenta de que los tropiezos van a venir. Y aún pidámosle al Padre Celestial que si en algún momento nosotros hemos sido acusados por otros hermanos, no nos desanimemos. Entreguémosles esas cosas al Padre Celestial. Porque dice que es imposible que no vengan tropiezos. Pero más hay de aquel por quien vienen. Mejor les fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. En Romanos capítulo 14, versículo 1, versículo 10, versículo 2 al 3 y versículo 22 nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, escuchen, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mire, cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta. Yo no voy a ir el día de mañana al tribunal de Cristo a responder por mi hermano Daniel, por mi hermana Alejandra, por mi hermano Fernando. No, yo tengo que dar cuenta de lo que yo hice. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de sí mismo. Así que, teniendo en cuenta esto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y mire que si Pablo lo recalcaba tanto, era porque esta problemática se ha venido dando desde la antigüedad, mejor dicho, desde que Satanás pecó en el cielo. Y ese es la misma manera en la que está trabajando hoy en día para que esa unidad por la cual el Salvador oró no se pueda efectuar. Sino más bien, decidid, es una decisión. Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No seamos tropiezos de nuestros hermanos. Vivamos para redimirlos, no para destruirlos. Dice, y este es un versículo que no sé si el hermano Giovanni está conectado, pero yo sé que yo lo menciono mucho. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si creemos que algo está bien hacerlo, hagámoslo y avancemos por fe. Pero no le exijamos eso a los demás hermanos. Cada uno tiene una comunión íntima y personal con Dios, ¿sí? Y cada uno tendrá que darle cuenta a Dios de lo que el Padre Celestial le ha entregado. ¿Qué debemos hacer con aquellos que se han extraviado? O sea, la gran pregunta que necesitamos conocer. ¿Qué debemos hacer con aquellos que se han extraviado? Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 nos dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, entonces ahí la pregunta, ¿somos espirituales? Restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? No de severidad, porque a veces somos severos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué dice no seas que tú también seas tentado? Porque el Padre Celestial tiene que bajarnos de los zancos en donde estamos, hermano. Si nosotros nos consideramos muy santos, por decir así, el Padre Celestial nos va a abatir ese orgullo en el polvo de la tierra para que nos demos cuenta de que también necesitamos de la sangre de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y qué? ¿Cómo estamos cumpliendo la ley de Cristo? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20 nos dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Mire lo bonito que es poder hacer las cosas correctamente. Dice, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ya para finalizar, quiero compartirles una cita de la sierva del Eterno. Se lo encontramos en la matutina Ser semejante a Jesús, y esa del 24 de julio titula No acusar a otros, sino interceder por ellos. Mira, cuán apenado está Cristo por la falta de amor y ternura manifestada por su pueblo en sus tratos los unos con los otros. Él observa las palabras, los tonos de la voz. Mira, aún los tonos de la voz, cómo estamos diciendo las cosas. Podemos estar diciendo la verdad, pero si no lo estamos diciendo de una manera correcta, el Padre Celestial también lo va a juzgar.
Escucha el juicio cruel y severo que se pronuncia sobre los que Él, a un precio infinito, está presentando ante el Padre. Imagínense, mientras el Salvador está presentando su sangre delante del Padre Celestial, nosotros estamos acá acusándolo. Veamos lo delicada que es esta obra. Escucha cada suspiro de dolor y tristeza causado por la dureza humana y su espíritu se apena. Cuán extraño que algunos puedan olvidar que deben arrepentirse al igual que sus semejantes, y que aquellos a quienes condenan con severidad pueden estar siendo justificados ante Dios, recibiendo la simpatía de Cristo y de los ángeles. Muchas veces aquellas personas que nosotros estamos acusando, condenando y aún juzgando ya, pueden estar siendo aprobadas por el Señor y nosotros no. Por eso el llamado es a que nos preocupemos por nuestra propia salvación con temor y temblor y dejemos de estar mirando lo de los demás, a menos que sea para redimir. Cristo está intercediendo por el caso de cada alma tentada, pero mientras hace esto, muchos de su pueblo lo están contristando al ponerse del lado de Satanás para acusar a sus hermanos y hermanas, señalando sus vestidos contaminados. Que los que son así, mira, aquí hay un consejo para los que han sido víctimas de estas críticas. Dice, que los que son así criticados no lleguen a desanimarse, porque mientras otros les están condenando, Cristo está diciendo de ellos, los tengo esculpidos en las palmas de mis manos, son míos por creación y redención. No nos preocupemos, hermanos, aquí hay un consejo para aquellos que han sido víctimas de estos ultrajes. Dejémosle estas cosas en manos del Salvador. Miren, nadie fue tentado, ultrajado, acusado, condenado más que nuestro Salvador. Y si Él venció, dice que nosotros también podemos vencer esto. Y ya para finalizar, la invitación es en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada, mira, nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, porque hay veces que nosotros aún queremos o tendemos a juzgar las intenciones, cuando eso no lo conoce absolutamente nadie, sino solamente Dios, que es el que conoce los motivos. Y hay veces que uno dice, tal hermano no me saludó, uy no, debe estar bravo, o quién sabe qué le hice, y no sabemos qué pasa por su cabeza. Pero nosotros ya estamos juzgando, son cosas tan mínimas como esa. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que el Padre Celestial les bendiga, espero que este estudio haya sido de bendición. Recuerden que Cristo vuelve pronto, preparémonos. Chao, chao.